¿Qué te apasionó seguir a AMLO? Su vocación social pacifista, su consistencia política, su congruencia. ¿No tiene temor el Senado de la República y tú en especial de que los Estados Unidos no dialoguen y actúen? No, yo creo que no les conviene. México va a dejar de ser el trampolín de las drogas cuando ustedes quiten la alberca. El consumo, desafortunadamente, el rompimiento del concepto familiar y el individualismo en Estados Unidos ha llevado a un altísimo consumo. El dinero que se le da a las familias más necesitadas a través de los programas sociales no es desperdicio, reactiva la economía social. Nos gusta lo de los programas sociales. La pregunta es, ¿hay los recursos? Hay el análisis actuarial garantiza que va a haber suficiencia presupuestal. Y me voy con una preocupación y te lo digo derecho. Veo mucho optimismo. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. El pastor, sí, claro. Y hoy estoy con un amigo de muchos años, con Ignacio Mier Velasco. Tu amigo de hace muchos Nacho. años. Así es, mi querido Paco. Quiero empezar con algo. ¿Tu vocación, al final de cuentas, es lo legislativo? Pues fíjate que la vida te lleva, a veces no es lo que tú quieres, sino donde la vida te lleva, ¿no? Los actos sucesivos de tu vida finalmente te conducen a veces donde no querías tú llegar. O querías llegar, pero por otra vía, ¿no? Y yo cuando era pequeño, llegó a Tecamachalco. Ya vivía yo en Puebla, pero íbamos regularmente a Tecamachalco. Era un encuentro, reunión de la familia. Y un día cuando pusieron el alumbrado público en Tecamachalco, fue en 1969, 68, 69, y el gobernador que fue a inaugurar el alumbrado público en Tecamachalco y las 4 primeras calles pavimentadas fue el general Rafael Moreno Valle, el abuelo de Rafael. Entonces él fue y lo vi y vi el comportamiento, vi la gente, vi todo lo que era eso. Yo tenía 8 años y luego le mando, en esos días nos enseñan a hacer el telegrama en la escuela. Y yo le mando un telegrama al presidente de la República, que era Luis Echeverría. A los pocos días iba a venir el presidente. Yo le dije a mi papá, oye, yo quiero ver al presidente. Fuimos ahí al Palacio Municipal aquí en Puebla y vi pasar al presidente de la República. Y luego conocí al senador al senador Tosqui, Alfredo Tosqui Fernández de Lara. Y a Guillermo Morales Blumenkroh, que sustituyó después al gobernador Gonzalo Bautista. Estaba yo chavito. Dije, bueno, yo voy a ser senador algún día. Pero al poco tiempo quería ser arzobispo también, porque por primera vez en arzobispo iban a canonizar a Monseñor Ibarra. Oye, eso jamás se me hubiera ocurrido. Sí, te lo juro. Sí. Bueno, total, soy senador y me ha tocado ser legislador en Puebla. Con Bartlett fui diputado porque en aquella época la manera en que se integraba el Congreso del Estado, las candidaturas, era en función de un partido sectorial, de organizaciones y territorial. Entonces le tocaban a los maestros, a la FROC, a la CROM, a la CTM, a la CNC, a la Liga Antorcha. Y el gobernador no tenía un cuadro de él, gente de él que pensara como él, que pudiera hacer las iniciativas o llevar a cabo las iniciativas de él, legislarlas para modificar la forma de gobierno. Entonces Manuel Bartlett, cuando a mí me propone incorporarme, yo dije, oiga, ¿y qué no hay otro? Me dice, ¿cómo? Le dije, no, mire, hay 3 razones por las cuales no quiero ser diputado. La primera, porque yo no tengo dinero, porque lo que yo tengo es de mi familia, es de mis hijos, es el patrimonio de su casa. Yo no voy a hipotecar la casa de mis hijos ni a vender mi carro para una campaña, le digo con toda honestidad. Y la segunda, tenía 29 años. La segunda, le dije, mire, la segunda es porque mi trompo, mi yoyo, mi valero, que es mío, no me alcanza para una campaña, ya le dije, ¿no?
Pero más importante que eso es porque, y se lo digo con toda, a mí me gustaría estar en su gobierno y desarrollarme profesionalmente. Construimos todo el modelo social con los comités de participación ciudadana y a mí me gustaría desarrollarme ahí. Y la tercera, para mí más importante, es que mi padre quiso ser diputado propietario y se murió sin ser propietario. Siempre fue suplente y subía porque el propietario dejaba y lo promovía, pero él siempre. Y recorrió pueblos, consiguió las firmas de comités ejidales, de comités campesinos, de toda la estructura. Cuando se hacía talacha abajo. Abajo, entonces consiguió las firmas de todo. Y siempre el gobernador le decía, no, ayúdenos usted, a usted le va a ir bien. Y nunca fue. Y dije, y ahora yo veo cómo hay miles que quieren ser diputados. Yo no me interesa. ¿Por qué no escogen 2,000? Y me dice, mira, Nacho, todo lo que me acabas de decir es demagogia, ¿eh? Eres un demagogo. Muy al estilo de Manuel. No. Eres un demagogo. Mira, primero tú dices que no tienes dinero y que tu yoyo, tu trompa y tu valero no te va a alcanzar. Pues eso es una demagogia. Porque si eso fuera cierto, entonces solo los ricos serían candidatos a diputado. Y para eso están los partidos y el financiamiento. Así es que los que tienen dinero se las van a pagar ellos y los que tienen sectores como los maestros, como los obreros, le van a dar sus organizaciones. Y a los que son, lo vamos a hacer nosotros. Segundo, tú dices que tu papá y que no lo mereces porque, pues es un error. Mira, yo he recorrido el estado contigo. Yo he ido a los pueblos. He estado allá en tu tierra, en Tecamachalco, en Balmán, entonces. Y en todos lados te recuerdan a tu padre y a tus abuelos. Tu apellido forma parte de esa región y eso se llama patrimonio político y es lo que te heredó tu familia. Tu apellido Mier es una herencia política. Estamos de acuerdo. Entonces, eso de que es una imposición, no, es un patrimonio. Entonces también es demagogia. Y la tercera, tú dices que quieres ayudar a que transformemos Puebla, que en aquella época era el gobierno participativo. Bueno, pues yo quiero que me ayudes. Y donde me ayudas es en el Congreso. Porque el único que ha trabajado conmigo, que piensa como yo, que conoce la visión que tengo para Puebla eres tú. Todos los demás piensan como maestros, piensan como obreros, piensan como miembros de una organización, no piensan en el gobierno. Y yo necesito a alguien que me ayude a trabajar para que transformemos este estado. Y tú me vas a ayudar. Y por eso fui legislador. Y me pasó algo parecido con Andrés Manuel. Yo fundo el movimiento con Andrés Manuel, lo acompaño, lo funda él, yo lo acompaño. Se forma Morena, definimos una ideología que parece básica, no mentir, no robar, no traicionar, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, por el bien de todos, primero los pobres. Parece algo simple, pero implicaba toda una reforma, una transformación efectiva al marco jurídico, legal, constitucional de México para hacer posible que fueran primero los pobres, que se convierte en reformar la Constitución en los derechos de los mexicanos a una mejor vida y efectivamente de bienestar. Entonces todos los programas de bienestar implicaban modificar la Constitución. Que el presupuesto tenía que ver con reformar la ley en materia de austeridad republicana para privilegiar que todos los recursos que no estén comprometidos, que no sean irreductibles en el presupuesto, se canalizaran a los programas sociales, meter la ley de austeridad, que el combate a la corrupción, modificar la Constitución en el artículo 19 que fuera delito, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores para incrementar el salario, que se rompiera el mito de que el salario era inflacionario. Entonces, reformar el 123 constitucional, desaparecer el outsourcing, todo aquello que el anterior modelo económico lo convertía en parte central de su instrumentación. Entonces, el presidente Andrés Manuel necesitaba a alguien que tuviera esa idea y yo me voy a coordinar por eso 2 ocasiones. Pero de un espíritu así de que a mí me nació, oye, vete allá de... Sería yo un deshonesto en decir que no. Fueron las necesidades, lo que digo,
de un movimiento, en el caso del movimiento de Regeneración Nacional o la Cuarta Transformación, y de un gobierno participativo cuando era muy chavito, tenía 29 años, con Manuel Bartlett. Y en el Inter fui también otra vez, pero digamos que eso fue ya por inercia. Sí, la primera vez que fui diputado era cuando venía la debacle del PRI, que estaba asomándose ya, que venía en descomposición, que se alejaba de sus principios, hacía más suyo el PRI, defendía el modelo que de manera consistente y congruente históricamente ha defendido el Partido Acción Nacional, que se nos ha desviado. Se desviaron algunos en la instrumentación, pero en esencia el modelo económico y social del PAN no se ha modificado desde que lo construyó Gómez Morín. En la instrumentación yo creo que sí ahí se perdieron algunas, la brújula, ¿no? Pero, y el PRI se perdió completamente. Le van a poner... ¿Te decepcionó el PRI? Sí, cuando desde el 2005, que fue cuando yo me separé, y lo he dicho, no me gusta hablar mal del PRI porque el PRI, su declaración de principios, su programa de acción, el programa nacionalista revolucionario que dio origen al Seguro Social, al reparto agrario, al Infonavit, todos los programas sociales, a un modelo que privilegiara la justicia social, estuvo muy bien hasta los 70s, pero después dejaron en el cajón de los recuerdos lo que fue el PRI y lo desvirtuaron y convirtieron al Estado mexicano en un modelo de negocios. ¿Qué te apasionó seguir a AMLO? Yo creo que su vocación social pacifista, ¿no? Su consistencia política, su congruencia. Pensaba desde chavo, porque yo me formé en la promoción comunitaria, yo viví en comunidades indígenas, me desarrollé ahí, crecí en la pedagogía del oprimido, contrastaba a quienes habíamos tenido todo, como yo tuve la fortuna de nacer sin limitaciones económicas, y como todos los seres humanos, sí, otro tipo de limitaciones emocionales, pero en términos de tener una vida tranquila, no, yo no padecí, y a mí me hizo sensible desde chavo, porque vivía en Tuxtepec y yo veía que no había agua potable, por ejemplo, que teníamos que cargar el agua para llevarla, aunque tuviera dinero o no, todos teníamos que ir al mismo aljibe o a la misma fuente a cargar el agua. Y luego, cuando estaba yo en la universidad, haber conocido las poblaciones indígenas, ir a vivir allá, me llamó la atención y me fui a vivir. Decía mi familia que era yo misionero, porque me decía, ¿qué andas haciendo allá? Me fui prácticamente 4 años a vivir en comunidades indígenas y creamos una organización, mis compañeros y yo de aquella época, que se llamaba el Centro de Estudios para la Promoción del Desarrollo Comunitario, y hacer procesos de organización social comunitaria a partir de la problemática y que la gente cuestionara su realidad y que a partir de cuestionarla la leyera, aprendiera a leer, no a leer signos y grafías, sino aprender eso que estaban viviendo y cómo transformarlo, lo que fuera, su camino, su escuela, su producción, el costo de sus productos o su iglesia, ¿no? Porque hay gente que se organiza en torno a la iglesia porque es lo que lo une. Entonces me metí en ese onda, trabajaba ya después en el INEA, me metí a trabajar con población analfabeta indígena, determinar el universo vocabular de varios idiomas o lenguas indígenas, en Taca de Puebla, náhuatl, totonaco y ñañu de los otomíes, y con ello conocí a doña Mati, a Matilde del Mar. Y ella me dijo que yo era muy bueno para eso y que ella me iba a hacer político. Y mira que lo logró. Oye, yo tengo una pregunta que hacerte ya como senador. Bueno, varias preguntas, pero una que me llama mucho la atención. Estoy de acuerdo en los programas sociales, indiscutiblemente. Creo que hasta mi propio partido hoy
del que yo militaba, porque también nos gusta lo de los programas sociales. La pregunta es, ¿hay los recursos? Sí, mira, cuando quizás el que pueda tener más problemas de financiamiento, se tienen que hacer algunos ajustes fiscales y algunos ajustes presupuestales, sobre todo en materia para garantizar se llama suficiencia presupuestaria, o sea, la lana para hacerlo, es el de jóvenes construyendo el futuro. Ahí yo creo que sí debemos hacer una adecuación. Todos los programas sociales, sobre todo los que incluyen a mujeres de 60 a 64 años, para las mujeres que le destinaron buena parte de su vida al trabajo en hogar y no reconocido, y luego el programa general universal de adultos mayores a partir de los 65 está garantizada. Hay toda el análisis actuarial garantiza que va a haber suficiencia presupuestal. El programa de apoyo a las personas que sufren una discapacidad también tiene garantizada la suficiencia presupuestal, y las becas, Benito Juárez también. ¿Por qué? Porque todo está en función de la tasa de crecimiento de nuestro país, y hay que tener eso en alerta. Nosotros lo tenemos en el movimiento, que en 2035 el bono demográfico de México se va a perder. Actualmente Estados Unidos, por eso el nearshoring y la relocalización, es porque Estados Unidos está en próximo lustro a vivir el mismo problema que vivió la Europa occidental. Italia lo está viviendo en este momento, que no tiene población económicamente activa. Tiene un gran número de personas adultas mayores, pero muy pocos jóvenes de mano de obra. México todavía tiene esa oportunidad, pero a partir del 2038 México empieza a tener el mismo problema. Por eso es que está asegurado la suficiencia para esos programas, y a partir de los ingresos que se pueden calcular. Pero sí debemos de pensar a partir del 2038 que el país, en 15, 16 años, tiene que buscar un modelo que le permita atender sus necesidades, porque va a haber poca mano de obra y va a haber muchas personas adultos mayores. Entonces ese es el reto, y es bueno, finalmente uno podría decir, se podrán abrir las fronteras y que empiecen a venir y a ocuparse mano de obra de Centroamérica. La migración yo creo que va a ser un tema que se va a profundizar. Ojalá que la migración no sea con el concepto que tienen los gringos, que están en contra de los migrantes mexicanos, pero es el nearshoring. Porque de los 30 millones de indocumentados o ilegales, o como le quieran llamar, inmigrantes, para mí son esos, gente que se traslada por necesidad, no tienen seguro social, no tienen ninguna prestación social, no tienen ningún derecho social, y su pago de mano de obra es menos del 50% de lo que gana una persona legal. Por eso es que lo permiten. Ojalá que cuando esto haya una necesidad de mayor mano de obra para garantizar la producción y el consumo, lo cuidemos los mexicanos. ¿Qué falló en el INSABI de la planeación que ustedes hicieron? El diagnóstico. No se tenía un diagnóstico cierto hasta que termina la gira, el primer año. El presidente López Obrador advierte, por ejemplo, acá en Puebla, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle se construyeron toda una batería de hospitales de primer nivel o de tercer nivel, que tienen quirófano, que tienen urgencias, que tienen estudios radiológicos, y que cuando yo fui, por ejemplo, el de Tecamachalco, ¿no? Un hospital muy bien montado, con la tecnología de punta, y pregunté, porque llegó uno que traía un problema de traumatismo craneoencefálico por un accidente. Entonces me avisaron, yo fui para métanlo, tienen
tomógrafo? Me dijo, sí, métalo. No, porque no hay radiólogo. Bueno, el técnico. Le dije, ¿qué no es más fácil contratar un técnico? ¿Cuánto cuesta? 50. Yo le dije, yo se los pago. Me dijo, no, es que no hay especialistas, no hay urgenciólogos, no hay traumatólogos, no hay neurólogos, no hay urólogos, no hay nefrólogos, no hay especialistas. Y así ibas al de Ciutlán y tenía la misma situación y visitabas. Bueno, sabes que así estaban en todo el país, más de 300 hospitales. Entonces, la gran crisis que desnuda el sistema de salud en México es que no hay médicos, no hay especialistas. Y todavía la pandemia lo exhibió aún más. Mira, por ejemplo, en Puebla, intensivistas. ¿Sabes cuántos intensivistas había en Puebla? ¿Cuántas camas de terapia intensiva? Creo que había 30 y tantas camas en Puebla, entre todos los hospitales, privados y públicos. Pero intensivistas creo que había 7. Y neumólogos, la gente no lo sabían ni conectar. Entonces, pero así en todo el país. Y bueno, ¿qué pasó? Que la especialización para médicos jóvenes que querían estudiar su especialidad se comprimió y se estaba dando la posibilidad a los egresados de medicina, menos del 20% podían acceder a tener una especialidad, y el único que daba la especialidad era el IMSS, el que tenía toda esa capacidad del IMSS. Pero el hospital de especialidades, por ejemplo en Puebla, el de San José, lo hizo y lo inauguró Manuel Ávila Camacho. En 70 años no había un hospital de especialidades en Puebla, del gobierno, del Estado mexicano. Entonces, bueno, del Estado sí, del gobierno. Entonces eso, el INSABI era insuficiente. No era un problema de dinero, era un problema de especialistas, de médicos, enfermeras, y todo eso. Entonces empezó todo este proceso, se atraviesa la pandemia, abrir la matrícula, garantizar un mayor número de especialistas, planear que se fueran especializando en urgencias, en cuidados, en pacientes en estado crítico, en cuidados intensivos, en nefrología. No tenemos endocrinólogos, y el principal problema en México es de diabetes, por ejemplo, ¿no? Somos deficitarios en médicos que puedan tratar a pacientes que sufren problemas cardíacos, muchos de ellos derivados de diabetes o presión arterial alta. Entonces, era muy complejo, era un desorden, porque todo era lana antes. Era deja lana, no, compra y la mochada, ¿no? Entonces no se construía en función del diagnóstico, y nosotros cuando llegamos el diagnóstico era insuficiente. Entonces esa es la razón, honestamente, que falla el INSABI, porque el diagnóstico que se pensó que se tenía no era el verdadero diagnóstico. Quiero meterte en líos. Méteme en líos. Vamos al artículo 76, de ahí en donde a ustedes, los senadores, les toca analizar la política exterior. ¿Qué piensas del cambio de tono y de forma de Ken Salazar? Mira, yo lo conozco, a Ken Salazar, al embajador, he tenido oportunidad de hablar varias veces con él. Te voy a decir, cuando yo lo conozco por primera vez, le regalo este cuadro atribuido de la Fundación de Puebla, que está en el Palacio Municipal, que es de, ¿cómo se llamaba? El pintor, que pinta la fundación, donde está el encomendador, está el fraile, que dicen que es motolinía, y el indígena con su martillo, ¿no? Las encomiendas. ¿Por qué fracasan los países, no? Y les regalo el libro a Ken Salazar. México siempre fue una tierra de conquista, siempre. Es tan rico nuestro país que en 500 años no se lo han, o no nos lo hemos acabado. Y el financiamiento de todo el siglo XVI, XVII de Europa fue básicamente con la riqueza de América, y esa riqueza estaba en Mesoamérica, y Mesoamérica era básicamente México. ¿Por qué Estados Unidos
se convierte en una potencia. Cuando viene la primera expedición de Pensilvania con John Smith a Estados Unidos, en Estados Unidos habían mandado en esa primera expedición de 500 a mineros, orfebres, y cuando llegaron pues se dieron cuenta que allá en Estados Unidos, lo que había en Estados Unidos, en la costa oeste, no había ni plata ni oro, todo estaba aquí abajo. Y lo que sí había era un frío descomunal. Bueno, mueren. En Estados Unidos su primera ley, ¿sabes cuál fue? El primero, que después se incorporó ya formalmente: el que no trabaja no come. Y en esas condiciones extremas se desarrolla. Y en México siempre nos han visto como tierra de conquista. ¿Y Ken Salazar? Pues defiende los intereses norteamericanos en función de las coyunturas y de la situación concreta que vive Norteamérica. Cuando yo tuve esa plática con él, no recuerdo en ese momento específico. Sí, claro, era cuando los niños estaban encerrados los migrantes. Los migrantes estaban encerrados en jaulas. En jaulas, sí, fue esa reunión. Yo le dije lo que les convenía. Y él es político. Yo creo que es un diplomático, pero muy, muy político, ¿no? Entonces, por lo mismo, cuando se va Andrés Manuel y después de esa pausa, pues da digamos, ese comentario que hace, pero es en función de que él actúa en mucho, como políticos, en la coyuntura, ¿no? Y hay coyuntura en su país también. Bueno, ya terminó. ¿Ha pensado la fracción parlamentaria, que es mayoritaria en el Senado, con relación al concepto del narcotráfico, en la posibilidad de que sea considerado por parte de los Estados Unidos como terroristas? Yo creo que el buen juez por su casa empieza. Mira, la primera vez que fui diputado, un encuentro binacional, bicameral, parlamentario, y ahí uno de los congresistas norteamericanos dijo que desde los años 70 el presidente Jimmy Carter le dijo al presidente López Portillo que cuando México iba a dejar de ser el trampolín de las drogas hacia Estados Unidos. Y López Portillo le contestó: México va a dejar de ser el trampolín de las drogas cuando ustedes quiten la alberca. El consumo, desafortunadamente, el rompimiento del concepto familiar de la colectividad, ¿no? Y el individualismo en Estados Unidos ha llevado a un altísimo, altísimo consumo. Y tú puedes leer todos los antecedentes, el surgimiento de la DEA, la descomposición de la DEA y todo lo que ha pasado, y te encuentras como siempre punto coincidente la corrupción en Estados Unidos. Tú dices, bueno, México es el paso, llegan ahí, a cualquiera de las fronteras, pero Estados Unidos es un país inmenso, y tú dices, de la costa este, de California, hasta la costa oeste, a Illinois, Chicago y toda la parte de Massachusetts, todos esos estados, Nueva York, ¿qué distancia hay? ¿Cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Cuándo has oído? ¿Quién es el Chapo de allá? ¿Dónde está el Mayo de allá? ¿Cuándo han hecho una detención, un operativo, un decomiso? ¿Cuándo han parado el tráfico de armas? Tú encuentras acá a los delincuentes en México y lo que tienen son armas de fabricación norteamericana. Entonces, mientras no se asuma que el problema del narcotráfico es consumo, trasiego y producción que abarcan a países de Sudamérica o asiáticos, y no se vea atendiendo también al consumidor y los problemas que significan para ambos países, es muy fácil decir que es México, ¿no? Y lo que hay allá, desde su origen, creo que no es la manera de atenderlo.
lo acusas y lo va a acabar. Antes los gringos, tú lo sabes. ¿Por qué surge Tijuana? Bueno, no quiero hablar pero aquí en Puebla, el tráfico de alcohol era la droga, ¿no? En la Gran Depresión era el alcohol. En la llegada de la Primera Guerra Mundial era el alcohol. ¿Quiénes eran los principales traficantes de alcohol en Estados Unidos? Aquí los cañeros. ¿Quién era el que estaba arriba? Bueno, y después se transfirió a la marihuana. Hoy ya la legalizaron, el uso lúdico de la marihuana. Después fue opioides, y luego cocaína, y luego ahora el fentanilo y todos estos precursores químicos. ¿Y dónde están? ¿No tiene temor el Senado de la República y tú en especial en el puesto que ocupas de que los Estados Unidos no dialoguen y actúen? No, yo creo que no les conviene. Mire, la interdependencia antes era México un país mucho más dependiente de Estados Unidos, ahora somos interdependientes. El proceso global y que la economía norteamericana sea básicamente manufacturera, parte de los componentes de esa manufactura es mexicana. Entonces tú no puedes imaginar un producto si uno de los componentes son fabricados en México o ensamblado en México. Hay una gran dependencia, y no se diga en materia alimentaria. Yo creo que nos necesitamos, y es inteligente pensar que la sociedad México, Estados Unidos y Canadá, que representan más de 500 millones, no le compara. Si no estamos bien unidos, no se puede comparar, nos pueden avasallar los países asiáticos, ¿eh? Es muy atractivo. Mira, el top de consumo en China, después de 40 años de la irrupción del nuevo modelo económico de desarrollo social e industrial en China, la ubica ya casi como la primera economía del mundo, cuando estaba en nada. Y luego, eso provocó que hoy, de los 1.500 millones de chinos, 200 millones son del alto consumo en China. 200 millones. ¿Sabes en toda América del Norte cuál es el porcentaje de personas, ciudadanos, que forman parte del alto consumo, del top en consumo? Entre los 3 países no somos más de 50. México tendrá que 5 millones, Estados Unidos 30 millones, Canadá 15 millones. Allá solo China tiene 200 millones que pueden consumir en restaurantes, marcas, de todo, vehículos, de todo lo que son las marcas, y en América somos muy pocos. Entonces, o nos unimos o ahí lo tenemos, ¿eh? Nacho, te quiero agradecer mucho esta entrevista. Sobre todo, me voy con una preocupación, y te lo digo derecho, metido también en política, tú sabes. Veo mucho optimismo. Mira, a mí me lo han dicho, el gran riesgo que puede tener el optimismo es que se confunda optimismo con soberbia, ¿eh? A mí me preocuparía más que fuéramos soberbios y no estuviéramos atentos. Se hincha la soberbia cuando en tu espejo ya no encuentras respuesta, ¿no? Y no te alcanzas en el espejo. Yo siempre he dicho que el alimento del ego es la soberbia. Y nosotros debemos de ser muy responsables. Verlo con optimismo, sí, pero reconociendo que debemos de ser muy cuidadosos. Se tiene que cuidar la economía, se tiene que cuidar el consumo en México, sobre todo de abajo. Mira, cuando a mí me decían que yo defendía los programas sociales, yo les decía que era un modelo económico. Que yo que trabajé con cooperativas, cuando tú redistribuyes la renta, el ingreso, a través del presupuesto, en lugar de que se quede concentrado en unas cuantas familias, le llega a 23 millones de familias.
compran ahí, le compran al de la tienda, al de la verdulería, al bolero, al que vende semillas o cacahuates. Ellos, a su vez, pueden ir a comprar al mercado, el del mercado, el locatario, puede ir a consumir a un restaurante, el del restaurante puede ir a consumir a uno. Entonces ese dinero no se queda abajo. En una familia, su ahorro es mejorar su patrimonio, la cuna, la camita, la sala. Pero eso genera consumo. Por eso México, a pesar de la pandemia, no bajó sus niveles de consumo. Ese es donde yo veo que el dinero que se le da a las familias más necesitadas a través de los programas sociales no es desperdicio, reactiva la economía social. Olvídate si mejora sus condiciones, que lo hace, que mejora su consumo, sino que reactiva las economías locales, reactiva la economía de un estado y reactiva la economía regional. Es 1 billón de pesos que regresa. Yo decía antes, con cualquier gobernante, no por no poner nombre, le daba una gran obra a uno, le cobraba el 20% y se iban a gastárselo en Las Vegas y ahí se quedaba. No, o en Monte Carlo, bueno, acá se queda. Ese dinero que le llega a las 500,000 familias mexicanas y a las 23 millones de familias en Puebla y a los 23 millones en el país, se queda ahí e impacta en otros 7 millones de familias, que son la clase media de los negocios y los comercios. Y lógico, se convierte en impuestos. O sea, ese dinero regresa. Esa es la ventaja que yo lo veo. Por eso mi optimismo con relación a programas sociales y el regreso vía el IVA al gobierno. Se recicla. La relación con Estados Unidos, yo creo que nuestra interdependencia nos puede ayudar a encontrar buenos acuerdos, y el combate al narcotráfico hay que entender lo que es chamba de los dos, porque si no es México, ¿cómo controlas, cómo combates si no es ahí, evitando el consumo? Por eso digo que es un optimismo moderado. Eso espero. Amigos, estas son las conversaciones con el pastor. Síganos en nuestras redes. Y muchísimas gracias, Nacho, por recibirnos en tu casa. Al contrario, fíjense ustedes, sigan al pastor, porque realmente es un pastor. Para que seas pastor debes de tener quien te siga. Y ahora con las redes sociales, digamos que es un pastor que se expandió más allá de formar generaciones de políticos en la universidad. Yo conozco a Paco de verdad desde hace mucho tiempo. No, la riqueza de la democracia es la diferencia de opiniones, de ideas. Y la libertad es que tú, que yo, que todos podemos pensar distinto, expresarnos de manera distinta, ver las cosas de manera distinta. Ahora ustedes me ven así, seguramente si estuviera alguien atrás de mí vería otra cosa, pero eso es lo que hace que un país consolide su democracia. Cuando se consolida la libertad, y la libertad de pensar, de creer, de actuar y de decidir, siempre y cuando no lastime uno con ello a sus semejantes, por lo menos no de manera intencional. Los servidores públicos a veces lo hacemos con alguna decisión. Si así lo hice, y acá delante del pastor les pido encontrar su comprensión y la posibilidad de que como ser humano puedo cambiar. Muchísimas gracias, Nacho. De verdad, Gracias, ha sido un placer. No, al contrario. Síganos, por favor.